Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad que hoy se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, es lógico, ¿no? Un tema tan importante hace que todos los senadores quieran opinar. Yo me voy a dedicar lo más brevemente posible a analizar las cosas que me parece que no se aclararon del todo y algunas cosas que me parece que tengo la necesidad de una respuesta. Primeramente quiero agradecer al senador Cobos, que ha hablado con mucho sentido común y creo que es como una bocanada de oxígeno en un momento donde pareciera que nos desentendemos. Y la verdad quiero decir con toda honestidad que nuestro bloque nunca tuvo ninguna voluntad de hacerle daño a nadie, mucho menos de debatir y discutir. Lo que pasa es que también hay que hacerse cargo, ¿no? Porque desde que esto llegó a diputados, y desde que distintos dirigentes de la oposición le venimos alertando al gobierno que la gente está muy mal con las tarifas y que hay mucha gente que no puede pagar más y que hay que hacer algo. Y en función de eso, yo creo que si cuando esto llegó a diputados, el gobierno nacional o en su defecto el presidente decía nada más, vamos a ayornarlo un poco, vamos a tratar de que ese 92% de gas sea un poco menos, vamos a distribuirlo en el tiempo como se hicieron con muchas cosas. A lo mejor hoy no estaríamos debatiendo esto. Pero la verdad que el gobierno se ha encerrado en sí mismo. Inclusive, a mí me dicen, y escuché senadores que me dicen, si no escucho a mi gobernador. Y el presidente también tiene que escuchar a los de su partido, ¿no? O todo el mundo piensa igual en Cambiemos. O todo el mundo está de acuerdo en cómo están las cosas, porque si estaríamos todos de acuerdo, evidentemente, y no habría grises, la democracia no existiría. Entonces yo creo que se pudo mejorar esto y se pudo hablar, pero que no hubo una decisión firme del gobierno nacional de buscar una alternativa, porque a lo mejor se creyó en lo conveniente. Y es real que al final del camino, después de mucho desandar esto, después que pasó lo que pasó en diputados, después que llegó el proyecto, a lo mejor al final se intentó ver si esto se podía modificar. Pero como dijo el senador Cobos antes, a lo mejor llegamos tarde, y yo creo que hay mucho de eso, porque la verdad que nuestro bloque fue muy claro, y no nos pueden acusar de trabar la gestión de este gobierno, porque si algo tenemos claro, que un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria se lo debe dejar gobernar. A veces se confunde el gobierno creyendo que además de dejar gobernar, nosotros tenemos que pagar o compartir los costos políticos de su mala gestión. Porque yo creo que este tema de la agenda de las tarifas, el gobierno no creyó en lo que se tenía que hacer. Y yo tengo muchas dudas si el criterio que tiene el gobierno nacional, llevado adelante por su ministro, es lo que en realidad hace falta. Todo el mundo está de acuerdo que las tarifas van a tener que llegar a un nivel donde bajemos el déficit fiscal. Pero no podemos ser distintos con la gente como que somos en otros sectores. Y miren un ejemplo. Hace poco el presidente nombró al ministro Dujone coordinador de una serie de medidas. Lo primero que trascendió en los diarios es que el ministro creyó que le iba a pedir al sector agrario, al campo, no perder plata, parar de bajarle un poco las retenciones en función de la crisis. Y el mismo ministro de este gobierno, que así como creo que el ministro Aranguren es un representante de las empresas energéticas en el gobierno, creo que el ministro de Agricultura y Ganadería de este país es un representante de un sector corporativo en este gobierno. Inmediatamente salieron a decir que no, y yo digo, a ver, si no podemos, y yo fui un arduo defensor de mis productores en Córdoba y estuve siempre en contra de la 125. Ahora yo digo, si el sector agropecuario que hoy está tremendamente beneficiado por la devaluación no puede hacer un esfuercito para sumar a la desgracia argentina, ¿por qué el gobierno salió inmediatamente y dijo eso no se va a tocar? Y del mismo modo no analizamos el tema de las tarifas. Si nosotros estábamos dispuestos a hablar. Ahora, hablar significa que haya otra parte que tenga voluntad de hacerlo. Entonces yo creo que perdimos mucho tiempo. Nosotros recibimos muchas acusaciones. Primero del mismo presidente. Tiene derecho, pero son injustas. Porque al fin y al cabo,
cuando nosotros, por distintos motivos y por creer en la gobernabilidad, acompañamos, somos buenos, racionales. Y cuando un día pensamos distinto y tenemos otro criterio, pasamos a ser los malos de la película. Esa no es la democracia que queremos ejercer. Y Cambiemos dice que es distinto, pero no es distinto. No es distinto. No aceptan el criterio de otro. Yo hoy me banqué que haya senadoras que me dijeron que le vaya a preguntar a Schiaretti a ver qué tengo que hacer hoy. Pero el senador no le preguntó a su gobernador. La verdad que es una descalificación tan grande que nosotros mismos, los senadores, no le demostremos a la gente que tenemos convicciones para hacer política, que tenemos ideas, que no es que tenemos que preguntar todo. Nosotros en Córdoba somos un proyecto político, ganamos en el 99 después de 45 años, ahora llevamos 5 gobernadores. De la Sota, Schiaretti y yo empezamos todos juntos. Ellos son dirigentes más importantes, llegaron a gobernador, yo no, pero somos pares, sabemos hablar, podemos tener criterio. Yo puedo estar de acuerdo o no con una medida del gobernador y se lo digo amablemente y él verá qué tiene que hacer. Y así él puede hablar conmigo. Ahora, el día que yo tenga que pedir permiso para hacer algo, me voy a retirar de la política. Porque hago política en la vida a esta altura de mi vida porque tengo convicciones. Voy a sacrificar montones de cosas. Lo que nunca voy a sacrificar son mis convicciones. Entonces yo les pido a mis pares, a los senadores, que no nos traten más así. Que nos dejen expresarnos con libertad y que no nos manden a ir a la escuela a hablar con los gobernadores, porque no tiene sentido y porque lo único que estamos haciendo es descalificándonos a nosotros mismos como senadores de la nación. Por otro lado, y más allá de todo esto que pasó, brevemente, el presidente de mi bloque, en la primera comisión, yo estaba fuera del país, volví antes para llegar a tiempo con esto. Dijo muy claro, dijo hasta tal día voy a esperar que la oposición nuestra, o sea en este caso el gobierno, tenga una propuesta superadora. Es el gobierno el que debía resolver este problema, es el gobierno el que creó esta situación, es el gobierno lo que erróneamente o de buen modo está en una situación compleja con la gente. Quieren que les diga, ¿sabe cuánta gente conozco que cerró los negocios porque no puede pagar la boleta de luz? En un país que lo hemos gasificado y que todo el mundo buscó el gas como un oxígeno a todos los combustibles que siempre fueron costosos y que evidentemente durante tantos años sin subsidio hicieron que la gente viviera un paraíso que a lo mejor no era real porque el gobierno decidió subsidiarlo y está muy claro que lo subsidió con el presupuesto. Bueno, pero es una medida política. El gobierno anterior creyó que eso era una buena política, como el gobierno que está ahora cree otra cosa. Pero evidentemente eso creó déficit fiscal y hoy estamos en una situación complicada. A mí me da la impresión que si se hubiese tenido voluntad de hablar y lo hubiésemos hecho en tiempo y forma, a lo mejor yo estaría votando una ley distinta, porque a mí tampoco me conforma esta ley. No creo que sea la mejor ley que podemos votar y creo que se podía haber mejorado, pero lamentablemente creo que no hubo voluntad de hacerlo y que el discurso del presidente, de algún modo hasta agraviante con nosotros, inclinó el pensamiento nuestro que si encima que nos agreden dicen de entrada que lo van a vetar, ¿qué motivo tiene que discutamos ningún cambio? Si no quieren cambiar, esta es la realidad y nosotros los vivimos desde esa óptica. Acá se habla de equidad y yo le escuché a mi amigo Humberto Schiavoni plantear el tema de las empresas. Yo presenté la semana pasada un proyecto que fue acompañado y firmado por todos mis pares, donde creo que tiene que existir la equidad tarifaria real. No puede ser que en un país donde viene este gobierno y dice que era malo aplicar subsidios, sigan dejando los subsidios para la capital federal y los del interior los sigamos pagando. Y yo sé que esto que estamos votando hoy a lo mejor no está en la dirección indicada, pero hay una realidad. Las herramientas las tiene el gobierno y hoy estamos hablando de eso porque los propusimos nosotros. A mí me parece totalmente injusto que nosotros estemos pagando y subsidiando la tarifa de la capital federal y la provincia de Buenos Aires con las provincias argentinas. Miren, acá
Schiavoni habló del tema de Nor y de Sur. Los números de Nor y Sur son más difíciles de saber, ¿no? Porque es una empresa privada. Yo les voy a decir los de AISA. En AISA es el único lugar del país donde el Estado Nacional paga tarifa social de agua y cloaca. ¿Sabe cómo me gustaría hacerlo en mi provincia? Así como es el único lugar con subsidio al transporte, que es en el conurbano que tiene la tarjeta SUBE. ¿Sabe cómo me gustaría tenerla en Córdoba? Esto no lo pagan las jurisdicciones, lo paga el gobierno nacional, beneficiando a los habitantes que están alrededor del puerto de Buenos Aires. Hace 2 años que nosotros reclamamos la tarjeta, nunca nos contestaron. Además, el Estado Nacional cubre el déficit operativo de AISA, que en este año es de 9.000 millones de pesos. ¿Y saben cuánta plata pone en obra el gobierno nacional para que las haga AISA? 1.000 millones de dólares. Lo pagamos nosotros, lo del interior, para beneficio de la capital federal y de vastos sectores del conurbano. A mí me gustaría ser ingenuo, pero la verdad que tantos años de política me cuesta hacerlo. ¿No será que el gobierno nacional no modificó todo esto porque sabe que son distritos importantes que le pueden ayudar a ganar la elección del año que viene? ¿O realmente tienen un pensamiento para una cosa y para otra tienen otra? Evidentemente, me da la impresión que el gobierno tiene que sincerarse. Así que entonces yo espero que se pueda tratar el proyecto de nuestra autoría y que en breve podamos hacer una transferencia para que la capital federal y la provincia de Buenos Aires reciba esas empresas, se haga cargo de los servicios y no se ponga un peso de los subsidios que son plata de la nación, porque eso es equiparar para todos. Yo además creo, sinceramente, para terminar, que todos tenemos que tener responsabilidad en la política. Y evidentemente la gobernabilidad es una responsabilidad muy grande. Y lo que nosotros le hemos venido demostrando. Hemos tratado de no poner palos en la rueda y darles herramientas a un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria que gobierne. Ahora quieren que les diga, eso no es recíproco. ¿Por qué no empezamos a hablar en la Argentina de la gobernabilidad ida y vuelta? Porque al final, nosotros los de las provincias, los de mi partido, ¿no es cierto? Los gobernadores peronistas le damos la gobernabilidad a un gobierno y después no es ida y vuelta en nuestras provincias. En nuestras provincias, Cambiemos actúa como opositores. Quieren que les diga más, y los digo con respeto porque tanto a Ernesto Martínez como a Laura Rodríguez Machado de distintos partidos políticos somos amigos. Tengo mucho respeto con ellos, pero no puedo dejar de decirlo. Mi gobernador, a pedido del presidente, junto con todos los gobernadores, firmaron el pacto fiscal. Muchos gobernadores, yo participé de las reuniones acompañando a Mil, estaban más de acuerdo, estaban menos. Pero los gobernadores terminaron tomando una decisión que pensaron que les servía a sus jurisdicciones, pero también pensaron en la Argentina. Era un llamado que había hecho el presidente. ¿Sabe qué hizo Cambiemos en Córdoba? Nos hizo una denuncia penal por haber firmado el pacto fiscal. Está en la justicia y nunca lo cumplieron. Y yo digo, a ver, el presidente me acusa a mí de por qué yo no respaldo alguna idea que tiene mi gobernador. ¿Por qué no le pide el presidente a Cambiemos de Córdoba que acepte el pacto fiscal que firmamos todos, que nos presentaron una denuncia penal? ¿De qué estamos hablando? Entonces creo, sinceramente, señor presidente, que deberíamos buscar la equidad para todos. No dramaticemos, el mundo no se termina acá. Yo hoy, junto a todo mi bloque, porque así lo hemos decidido, vamos a votar el proyecto que viene de diputados. Por eso no significa que estemos en contra de nadie, porque yo, que tengo muchos años de militancia y que viví muchas crisis, creo que es muy duro para los argentinos vivir otra crisis. Y le voy a decir las palabras que dijo un analista político en Córdoba, que está muy de moda, que es Rosendo Fraga. El otro día estuvo en Córdoba y dijo, ojo, lo peor está por venir. Entonces yo les digo a mis pares, a los senadores, a Pinedo, a quien le tengo un gran aprecio, no rompamos todo. Ustedes ahí estuvieron hasta último momento tratando de lograr que nosotros no consigamos ni el quórum para la comisión, ni votar esto, presionaron, llamaron a los gobernadores, los siguen apretando en este momento. Si para ustedes es la política, bárbaro. Ahora, les voy a decir una cosa, no jueguen con fuego.
porque nos necesitamos todos. Este país está en una crisis que ojalá entre todos podemos superar, pero tiene que ser entre todos en serio. Muchas gracias, presidente.